serán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Buenos días. ¿Cómo están? Con los hombres parece que vamos a empezar a hacer reunión off-road en terrenos pantanosos. Con la experiencia que tuvimos el domingo pasado, creo que es una buena idea poder empezar a salir y conocer nuevas rutas. ¿O no? No sé, si se animan. Yo me animo. ¿Jaime se anima? Bien. Si va Jaime, vamos tranquilo. Fue muy bueno el tiempo el domingo pasado en el cerro. Creo que no habíamos tenido una reunión de iglesia tan alto. Eran como 1900 metros más o menos. Precioso el lugar. Y creo que no habíamos tenido una reunión en paralelo. Un domingo en la iglesia. Gracias, Señor. Tuvimos 2 reuniones. Es decir, hay iglesia como para estar en otro lugar. Gracias, Señor. Por Luis Felipe, bello mensaje que dio José María, dando la bienvenida. Bueno, todos los que se dispusieron ese día, le agradecemos, le agradezco la disposición, también el poder estar juntos a pesar de la diferencia de altura. Y arriba también, la iglesia muy bien. Los hermanos ahí con fe, gozosos. Comimos fideos 3 días. Pero realmente transmitir que son descanso ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por eso. Y algo que en lo que reflexionaba en ese tiempo ahí arriba fue subir al cerro. Lo que implica subir el cerro. Moisés subió el cerro 4 veces. Nosotros quizá un poquito más. Porque era el único punto donde teníamos señal. Precioso. Y subíamos el cerro, agarrábamos acá la señal por allá, tratando de comunicarnos y estar en todo tiempo buscando la unidad. Pero no era solamente subir al cerro para buscar señal de teléfono, sino que buscar señal y guía de Dios también. Y la hubo. Y junto con el mensaje que compartió acá Luis Felipe acerca del confiar, qué hacer a mitad de camino, poniendo un ejemplo de Noé, cuando tuvo que construir el arca, este arca de dimensiones extraordinarias para la fecha, sin clavos, solamente calafateado, es decir, con brea pegada, ensamblada, era un ensamble de madera. Junto con ese mensaje arriba empezamos a hablar de Jesús. Jesús fue el mensaje. Y hoy día vamos a ver cómo se unen el arca con Jesucristo. Y de aquí en adelante vamos a ir estudiando, conociendo a Jesús. Hemos hablado de la santidad y la santidad es importante para poder ver a Dios y ser vistos por Él. Él nos hace santos para poder ser vistos por Él. Y una vez viéndolo a Él y Él viéndonos a nosotros, conocerle. Porque, amados, Él nos conoce. Él es Dios. Conoce todo de nosotros. Conoce cuántos pelos tenemos en la cabeza, conoce qué experiencia hemos tenido en nuestras vidas, cuáles han sido nuestros miedos, nuestros temores. Conoce todo. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que le decimos y lo que le escondemos. Sin embargo, nosotros debemos conocerlo a Él. Es un llamado.
Ese llamado a ser santos implica llamado a conocer a Jesús. Para eso es, para estar cerca de Él y conocerlo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Es un buen día en tu presencia. Es un buen día para iniciar la semana. Es un buen día para esperarte. Es un buen día para recordar que tú vuelves, que tú estás preparando lugar y el escenario se está preparando para recibirte acá en la tierra y ser tomados por ti y estar donde tú estás, Señor. Ponemos esta reunión en tus manos, el mensaje, tu palabra. No solamente queremos escudriñar tu palabra, sino que tu palabra nos escudriña a nosotros, Señor, en este día. Gracias, Señor. Amén. El título de hoy es En el monte con Jesús. ¿Ok? Hay una primera imagen de lo que yo creo que fue el arca. ¿Ya? ¿Y dónde quedó el arca? Hay algunos arqueólogos, teólogos y arqueólogos que creen haber dado con el lugar donde está el arca. Bueno, no encontré imagen, así que hice el dibujo. ¿Cómo creo que el arca quedó? Vamos a Génesis 7, mantengamos esa imagen ahí. Génesis 7. Perdón, Génesis 8 primeramente. Génesis capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8. Ya en el capítulo 7 está todo el acontecer de este diluvio. Una lluvia como nunca la ha habido en el lugar, en la tierra. Nunca había llovido. Pero esa lluvia no es como la conocemos hoy día, sino que dice la palabra que se abrieron las fuentes. Es decir, no era un agua que solamente caía, es un agua que también emergía. Capítulo 8, versículo 3. Ha pasado el tiempo, están en el arca, Noé, su familia y todos estos animales que están adentro, como las gaviotas seguramente habían. Y dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, gradualmente. Hasta para eso hay orden, ¿ok? Gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, el agua estaba a tope en la tierra, cubriéndolo todo. Solo algunos montes estaban acá, por ahí, y este arca empieza a flotar. No es Noé el que dirige el arca, no tiene timón. En ningún lado dice Dios que le haga timón. Timón o Pumba, no ese timón. El timón, el volante, en ningún lado le pone timón. Es Dios el que está llevando el arca. ¿Hacia dónde? Él sabrá. Pero seguramente, así como Dios envió el diluvio, iba a dejar el arca en un buen lugar. Y el agua empieza a decrecer lentamente y este arca de buena flotabilidad se posa sobre un monte. Ahí quedó. En un monte. Un madero en un monte. Y el arca significó para la humanidad salvación. Y la humanidad era una familia, el cual Dios había llamado. Era un nuevo inicio. Y desde ahí hasta hoy día
nosotros hemos sido bendecidos con eso. Con este relato que no es ficción, con este relato que es real, por algo dicen fechas exactas. Otras culturas tienen tradiciones similares. Mesopotamia tiene la famosa epopeya de Gilgamesh, que habla de un héroe que construye un barco de grandes dimensiones, que es escogido por Dios. Lo mismo. Esta historia fue una historia universal, en el cual nosotros nos vemos bendecidos. Es un punto de antes y después para la humanidad, así como también hubo otro madero sobre un monte, que también significó salvación para la humanidad. Vamos a ir haciendo un paralelismo. Vamos a Génesis 7, versículo 7. ¿Qué dice? Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él entró sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8 personas en total. Por causa del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Esta salvación no era solamente para la humanidad, sino que la creación, todo lo que Dios había creado, también iba a entrar en un proceso de redención. Y escoge animales limpios, y esos animales limpios tienen un propósito. ¿Qué quiere decir animales limpios? Animales que Noé limpió, los bañó con jabón Popeye y los entró. No. Animales limpios son animales que desde pequeños han sido escogidos y apartados con un fin. ¿Con qué fin se apartaban los animales en el Antiguo Testamento? Para hacer sacrificio ante Dios. Entonces Dios toma de estos animales, escoge algunos limpios, porque Dios sabe cómo va a terminar esa historia del arca. No va a terminar en naufragio, sino que va a terminar con una acción de gracias a Él. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 18. En el Nuevo Testamento, apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 18. Entonces, esta gran arca, esta gran construcción de madera, sirve para salvación de la humanidad y sirve para salvación de la creación. Y hay que entrar en el arca. Claro, el asunto no era colgarse al arca, era entrar en el arca. Efesios 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por Jesús, que es ese Él de quien se habla, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada. ¿Entrada a dónde? Entrada al Padre. Jesús nos abre la puerta. Pero si Él nos da la entrada, entonces debemos entrar. Entrar a su presencia, entrar a lo que Él hizo por nosotros, conocer y reconocer lo que Él ha hecho. En un momento fue el arca, pero el sacrificio perfecto y el plan perfecto de Dios no fue el arca. El plan perfecto, redondo, completo de Dios no era el tabernáculo. El plan perfecto de Dios es Jesús. El plan perfecto de Dios para salvación y redención de la creación, y nosotros incluidos, es Jesús. Todo lo demás, el arca, tabernáculo, cruzar el desierto, los profetas, los reyes, todo lo demás habla de Jesús. Todo lo demás tiene significado
y sentido porque está Jesús. Sin Jesús, el arca no tiene una historia completa. Sin Jesús, la historia de Rey David no tiene una historia completa. Sin Jesús, los reyes, profecías, no tienen historia completa. Todo se entiende por Jesucristo. Entonces, este plan primero de salvación con un barco de grandes dimensiones, no solamente era para ese tiempo, sino que estaba anunciando miles de años antes lo que iba a acontecer. En el libro de Hebreos, el autor dice que todo lo que se vivió antes es una sombra de lo que va a venir después. Es un adelanto, es ir entendiendo este plan de Dios hacia la humanidad. Vamos a otro libro del Nuevo Testamento, otra carta, Colosenses. Capítulo 1 es la carta que viene inmediatamente después de Efesios, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20. De nuevo Pablo, ¿hablando de quién? Hablando de Jesús. Dice lo siguiente: por medio de Él. ¿Quién es ese Él? Jesús, lo cantamos recién, es Jesús. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Mediante la sangre de Jesús en la cruz. Reconcilió todas las cosas. El arca reconcilió las cosas, pero no todas las cosas. Jesucristo en la cruz reconcilió todas las cosas. Ese evento de Jesucristo en la cruz no es un evento que solamente se vivió en un punto geográfico en la tierra. Impactó toda la creación. Todo el universo fue impactado. Todo está siendo reconciliado por ese acto. Si dice que son todas las cosas, son todas las cosas. Son todas las cosas. Vamos a Génesis nuevamente, capítulo 7. Pongan ahí el separador de página. Capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No las nubes, no una garúa, no una lluvia, no un granizo, cataratas. ¿Han visto una catarata? Imagínensela multiplicada por 1.000.000. Todo eso fue abierto. Todo eso fue abierto. Fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entraron todos. Apenas esto sucede, entran. Entran ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies. Perro, gato, hámster. Según su especie. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y toda ave según su especie. Y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida.
Entonces, comienza un cataclismo, comienzan a sentir estas gotas de lluvia, se abren los cielos. Si se abren los cielos, debe haber existido y escuchado un estruendo enorme, y es el aviso que hay que entrar al arca. Y entran al arca, y ese mismo día hay que entender que Dios ha empezado a emitir un juicio. Es un evento como no había acontecido antes. Y todo esto, ¿de dónde viene? Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió a Jehová. Le dolió a Dios lo que estaba viendo. Le dolió a Dios. Y entonces envía a este hombre a hacer el arca, y en un día específico, Noé, sin conocer la lluvia, sin conocer las cataratas que caían del cielo, ni las fuentes que salieron del abismo, sin conocer ni ver esas cosas, trabajó durante aproximadamente entre 70 y 100 años la construcción del arca. 70 a 100 años la construcción de un arca. ¿Harto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿100 años? ¿Qué son 100 años? 100 años construyendo un arca porque iba a llegar un día, no sabía cuándo, pero sabía que iba a llegar un día en que eso iba a tener sentido. ¿En qué está hoy día trabajando? Que no tenga sentido. ¿O estás trabajando teniendo sentido de todas las cosas? ¿Tienes tu vida asegurada? ¿Todos tus días sabes lo que va a venir? ¿Trabajas para tener seguridad en cada uno de esos días? ¿Para tener una garantía de seguridad? ¿O trabajas sabiendo que tu vida ya está guardada? Noé, 100 años trabajando por lo que no había visto, con una instrucción dada por Dios. Seguramente no era carpintero. No importaba. Lo hizo. No hay clavo, no importa. Hay lo otro. Le enseñó todo. Y hacía en la mañana una proporción. Estuvo 100 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo el arca en funcionamiento sobre el agua? Un año. 100 años para uno. 100 años construyendo para usarlo un año. Señor, 10 años de mi vida para ser usado un día. 20 años de servicio, Señor, de conocerte para un día. Sí. Porque no es esa la ecuación. La ecuación es que en esta vida tan corta estamos llamados a una eternidad con Él. Entonces la proporción es para el otro sentido. Porque Dios tiene una eternidad. ¿Qué es la eternidad con mis 38 años de vida? Nada. ¿Qué es la eternidad con 14 años de servicio? Nada. ¿Tengo yo algo de qué gloriarme acaso? Nada. ¿Qué son 14 años, Señor? ¿Y qué son 14 años más? ¿O qué si es un día más? Y me tomas. ¿Qué? Si voy a pasar la eternidad contigo, si no hay por dónde, es ganancia todo el rato. O lo veo del otro sentido, Señor, 14 años. 14 años para un día. Amados, pueden ser 10 años, un año. Y quizá Dios te ocupa un segundo. Un segundo que le digas a alguien y le hable el Evangelio. Un segundo.
O 10 palabras, mírenlo como quieran, 10 palabras para decirle a alguien, Dios te ama, Jesús murió por ti, tú tienes que reconocerlo, te acompaño en esto, estoy contigo, vamos, y me dedico a una persona. Entonces todo lo que yo he recibido en estos domingos, que son ¿cuántos domingos? ¿Cuántos domingos tiene el año? No sé, 50 uno tiene cuenta. ¿Cuánto? 52. 52 domingos, ¿para qué, Señor? ¿Para ir un día de evangelismo y predicarle a alguien? Claro. Si Noé estuvo 100 años por un año flotando. Gracias, Señor, que no vivo 600 años, porque si no estaría 100 años por un año. Y lo que construye Noé lo construye por fe. Y esto es precioso, porque el arca tenía un sentido de salvación para esa familia. Noé estaba construyendo de alguna manera el artefacto que lo iba a ayudar en tiempos de crisis. Estaba construyendo el vehículo en el cual iba a hallar salvación. Si a mí me dicen que tengo que hacer eso para hallar salvación, lo hago. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué tengo que construir yo con mis manos para hallar salvación? En parte eso le pregunta Nicodemo a Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Gracias, Señor, que me la pusiste fácil. Porque yo construyo, no sé, he tratado de construir mesas y me salen chuecas. Gracias, Señor, que no tengo que construir algo. Y esto se posa sobre el monte. Noé construyendo con madera el lugar en donde iba a ser salvo él y su familia y un montón de animales. Y Jesucristo subió al monte por su salvación. Jesucristo tomó la madera por su salvación. Jesucristo tomó los clavos en sus manos por su salvación. En ninguna manera. Mostremos la otra imagen. El arca reposó sobre el monte, pero no es el monte más importante. Porque después hubo una historia perfecta en donde Jesús entregó su vida en un monte. Esa madera no fue para construir el lugar donde iba a ser rescatado él. No. Él toma esa madera, aproximadamente 70 kilos, después de haber sido latigado, después de haber sido golpeado, después de haber sido enjuiciado toda la noche, después de haber sido puesto a examen público, después de haber sido desechado porque escogieron a un ladrón y asesino. Después de eso, tienen que caminar a un monte. No lo llevaron al monte. Las aguas no descendieron y él reposó en el monte. No. Él subió al monte con la madera. Y estando arriba, ocurrió el milagro. Si en los tiempos de Noé hubo un cataclismo, ¿qué habrá pasado con Jesucristo? Lucas 23. Versículo 44.
Jesús ya está en la cruz. Jesús ya ha hablado con los ladrones. Uno de ellos lo reconoció, otro de ellos no lo reconoció. Le dice al que lo reconoce, te digo que hoy día tú vas a estar conmigo. En la cruz está predicando. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. No eran fuentes que se abrían, no era el cielo que caía con toda potencia como catarata, pero lo cierto es que como ese día no ha habido otro. Como ese día no ha habido otro. Y como ese día no va a haber otro. Porque Jesucristo fue a la cruz una vez y para siempre. Y ese día llegó. Y ese día cuando Jesucristo estaba en la cruz a las 12 del día, de pronto todo el cielo empieza a oscurecerse, hay eclipse, hay un terremoto que está registrado por los historiadores romanos, la tierra se abre y Jesucristo está a un paso de culminar. Está a nada de culminar. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Jesús entrega su vida. En ese expiró, para nosotros debiera significar un antes y un después. Sin Jesucristo expirando y entregando su espíritu, encomendándolo a su Padre, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Jesús entrega su vida y descansa su vida en la mano del Padre. El arca reposa sobre el monte. Noé sigue vivo. Su familia sigue viva. Los animales siguen vivos. El arca quedó ahí. Pero Jesucristo entrega su vida. Jesucristo entrega su vida. Pero sabemos que la historia no queda ahí. Noé, cuando está en el arca, esta arca se deposita en el monte y Noé empieza a enviar animales para inspeccionar. ¿A quién envía? Una paloma. Génesis 8, versículo 10. Espero hayan puesto ahí su separador de páginas. Esperó aún otros 7 días Noé y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La envía. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y traía una hoja de olivo. De olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó otros 7 días más. 2 semanas viene esperando Noé. Y envió la paloma, la cual ya no volvió. ¿Por qué no volvió la paloma? Porque se fue a anidar. Se fue a hacer casa. La paloma va y vuelve y viene con una hoja de olivo. No vuelve con cualquier hoja. De olivo. Y ese olivo se relaciona regularmente a Jerusalén, a Israel. Y entiende entonces de que pueden descender. Y en el Nuevo Testamento, la paloma se asocia al Espíritu Santo. Y Jesús
se encarga de decir lo siguiente. Le adelanta a sus discípulos de que Él se va. Y a donde Él va, no lo pueden acompañar. Pero no se entristezca el corazón de ustedes, porque no los va a dejar huérfanos. Les va a enviar un consolador, el Paracletos, aquel que va a tomar todo lo que Jesucristo enseñó, lo va a recordar. Todo lo que podemos leer en la Biblia nos lo va a enseñar. Y en los tiempos de angustia, y en los tiempos de alegría, y en los tiempos de gozo, de aflicción, de pérdida, de ganancia, en los tiempos de abundancia y escasez, en todo tiempo está el Espíritu Santo. Si para Noé significó la paloma esta esperanza, ¿qué es para mí entonces el Espíritu Santo? Porque hoy día Jesucristo está preparando morada. Pero ha dejado con quién estar. Ha dejado a su precioso Espíritu Santo para que no tengamos tristeza, para que podamos tener esperanza y para que sepamos que vuelve. Sobre todo para que sepamos que vuelve. Y que aunque veamos con nuestros ojos muerte, dolor, guerra, conflicto, hambruna, pestes, aunque lo vea en mí, aunque lo vea en mi familia, aunque lo vea en mis hermanos, aunque lo vea en mis amigos, y que el amor empieza a escasear en el mundo y empiezo a buscar explicación de todas las cosas, no perderme en eso. No me pierdo en lo que es de muerte, sino que me enfoco en lo que es de vida. Porque Jesús venció la muerte. ¿Qué lugar tiene la muerte en mi vida? No me preocupa. Y no debiera preocuparme, sabiendo que Jesús la venció. Sabiendo que Jesús venció la muerte. Son dos montes distintos. Son dos maderos distintos. Uno habla del otro. Pero hay un madero perfecto, amado. Si hoy día te ves como Noé, o incluso si te ves como un hijo de Noé, o como la esposa de Noé, que no sabes qué está ocurriendo, que no sabes por qué ocurren ciertas cosas, pero te congregas y crees en el Señor, esto es para ti. Tienes que saber que esa historia tiene un buen fin. Tiene un buen fin. Porque si para Noé tuvo un fin precioso, ¿cuánto más con Jesucristo? ¿Cuánto más con Jesús? Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, de ministración, con lo que tengan. Pero si viene adelante, solo pido una cosa. Solo pido una cosa que la pido para mí también. Fe. Fe. Es con fe. Es con fe todo lo que viene. Es con fe. No es con duda. El que se acerca a Dios debe creer que Él está. Es así. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Amén.